Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este podcast en el que hablaremos sobre algunas características de la luna en Escorpio en la carta astral. Las lunas en Escorpio tienden a asociar su sensación de seguridad y estabilidad emocional con la intensidad, la pasión, el drama, con vivir al máximo las experiencias y las relaciones, con desear y obsesionarse con el objeto de su deseo, también con amar y sentir con tal intensidad que muchas veces este deseo termina en sufrimiento. Con la luna en Escorpio podríamos decir que el refugio emocional es doloroso porque inconscientemente estas personas pueden llegar a confundir el amor con el drama o con el dolor y el sufrimiento. Así que puede haber un apego inconsciente a sufrir en las relaciones o buscar escenarios de drama y control en los vínculos, especialmente cuando la luna en Escorpio se expresa desde un nivel menos desarrollado de conciencia. Cuando algo les afecta a nivel emocional, pueden volverse muy demandantes o muy controladores y por más amor y cuidado que reciban del entorno o de su familia, en el fondo hay algo que les dice que no es suficiente, ¿no? Entonces pueden desarrollar una herida de traición y abandono porque sienten que no fueron amados como querían y obviamente eso les produce una gran herida, ¿no? Porque si yo siento que no es suficiente o que no me aman como yo quiero, pues me voy a sentir muy herido, incluso si los demás hacen mucho por mí, me ayudan en muchas cosas, ¿no? me nutren emocionalmente de diferentes maneras, pero no la manera en la que yo quiero, pues voy a sentirme no visto, ¿no? Y esto puede producir una herida de traición o de ser abandonado, ¿no? por las personas queridas. Aunque en el fondo, pues obviamente se trata también de revisar sus propias expectativas y de tratar de ver las cosas de forma objetiva, porque tal vez los demás no les dan exactamente lo que ellos quieren, pero sí que hacen mucho por ellos o son personas dedicadas, ¿no? en otros sentidos y de otras maneras. Esta gran demanda afectiva muchas veces puede llevar al drama, al apego o simplemente a la intensidad emocional en los vínculos. Naturalmente, una luna en Escorpio va a tener una relación de simbiosis excesiva con la figura materna, que puede ser la madre o cualquier representante de la figura materna en el ambiente familiar. Y es posible que hayan tenido madres sobreprotectoras o madres muy controladoras, y eso hizo que se sintieran ahogados, ¿no? asfixiados. Y partiendo de todo esto, pueden llegar a tener dificultades a la hora de desarrollar una individualidad sana, porque siempre había esta relación de simbiosis excesiva con la figura materna y tienen que romper ese vínculo, salir de ahí para poder reconocerse como individuos separados. Y también, obviamente, la sensación de que la persona que más amo, ¿no? en el mundo, la madre, al menos en los primeros años de vida, me asfixia, me controla, me sobreprotege, puede generar una herida emocional en el niño, ¿no? Porque por un lado, pues esta es la persona que más quiero y por otro lado me asfixia, no me deja ser yo, me controla en exceso o es sobreprotectora. Hagamos ahora un repaso de los patrones inconscientes más comunes en una luna en Escorpio. En los vínculos afectivos suelen darlo todo o dar en exceso de forma gratuita para poder obtener control sobre el otro, ¿no? Y en el fondo lo que dan no es gratis porque buscan ese control y luego demandan lo mismo del otro. Una pregunta clave que explica este mecanismo inconsciente sería: ¿cómo es posible que después de todo lo que he dado no hagas lo que yo quiero? Y aquí vemos claramente que lo que se da o lo que uno aporta a la relación muchas veces está
teñido por una necesidad excesiva de controlar al otro o de hacer que el otro dependa de mí. Y claramente cuando el otro no hace lo que la luna en Escorpio quiere, se puede activar con mucha fuerza la sombra, el resentimiento, incluso el odio o el afán de atacar al otro donde más le duele, porque recordemos que son lunas muy intuitivas y saben intuitivamente lo que el otro siente. La clave aquí sería observar si este patrón se activa, si lo que dan es porque quieren obtener algo a cambio, en forma de control sobre el otro o en forma de expectativas de que el otro haga lo que la luna en Escorpio quiere. Así que un ejercicio de honestidad sería preguntarme, lo que doy, lo doy porque me nace, porque quiero o porque necesito obtener algo a cambio. Por otro lado, son personas que sienten con una intensidad máxima y muchas veces esa carga emocional los llega a abrumar porque es demasiado intensa. Son personas que se ponen a ver una película o un vídeo y sienten en su cuerpo las emociones del personaje, ¿no? Tienen esta empatía emocional, a veces desmesurada, y si no son cuidadosos, los puede afectar a nivel interno. Otro patrón inconsciente tiene que ver con la fuerte sensación de descontrol que sienten a nivel interno. Cuando sienten esta sensación de descontrol a nivel interno, muchas veces la proyectan hacia afuera, tratando de controlar en exceso los escenarios externos. Hay esta dinámica de control, de querer planearlo todo o de querer que las cosas sean de una determinada manera, porque en el fondo siento que hay mucha confusión, mucho descontrol a nivel interno. Y como no puedo gestionarlo a nivel emocional y hacerme cargo, ¿no?, de todas esas corrientes emocionales intensas que se mueven en mí, trato de arreglarlo controlando los escenarios externos. Y obviamente en la mayoría de los casos esto no funciona porque solamente me da una sensación de alivio en el momento, de que si tengo todo controlado voy a estar a salvo. Pero muchas veces lo que necesitan hacer es poner su mirada hacia adentro y ver o revisar qué es lo que pasa en su mundo emocional interno. Otra tendencia inconsciente que puede aparecer tiene que ver con la necesidad de sentir intensidad y drama en sus vínculos e incluso rechazar la paz o aburrirse cuando hay mucha tranquilidad y mucha paz. Y obviamente esto tiene que ver con el apego lunar. Hemos visto que la luna en Escorpio tiene un apego a la intensidad emocional o incluso a vivir situaciones de drama, de mucho movimiento emocional, y cuando no están en una situación de este tipo, se activa la sensación de vacío, la sensación de angustia. Entonces pueden inconscientemente buscar este tipo de escenarios donde hay mucha intensidad o mucho drama. Y la parte buena de todo esto es que son personas que saben manejar excelentemente las situaciones de crisis. Si pones a una luna en Escorpio en un ambiente de crisis, va a saber naturalmente cómo manejar ese escenario, porque es donde mejor se desenvuelve. Así que son personas que pueden sostener a los demás, especialmente cuando pasan por momentos difíciles en su vida, ¿no?, por crisis de sentido, crisis vitales o diferentes momentos donde la vida les pide una gran transformación y se sienten un poco perdidos. Por otro lado, esta tendencia de buscar intensidad o buscar situaciones de transformación constante y de crisis también se puede dar en su vida, no solo en sus relaciones, y muchas veces, si sienten que hay paz por mucho tiempo, empiezan a sentir esa angustia existencial porque en el fondo su instrucción lunar les pide sufrimiento o drama y pueden auto boicotearse fácilmente, ¿no? Cuando
logran algo y simplemente están bien, ¿no? Hay mucha tranquilidad, hay mucha paz en su vida, pues de repente les viene una idea y se autoboicotean, ¿no? Autoboicotean esa situación o ese ambiente agradable. Así que es importante observar si esto ocurre, porque obviamente no a todas las lunas en Escorpio les ocurre, pero es una posibilidad. Y finalmente, son personas que tienen dificultades para confiar en los demás y abrirse emocionalmente. Son muy protectoras y muy privadas con lo que sienten, con sus sentimientos, sus emociones, y necesitan confiar mucho para mostrarse vulnerables. Y obviamente la confianza es un proceso que en el caso de una luna en Escorpio puede tomar más tiempo. Necesitan más tiempo para confiar en el otro y abrirse emocionalmente. Y esto obviamente tiene que ver, ¿no?, con su herida de traición o con heridas de abandono, de sentirse traicionados o abandonados por las personas o las figuras que más querían. Y finalmente, son personas que se sienten atraídas por figuras complejas o figuras plutonianas, porque como os decía, el ambiente de transformación constante, de búsqueda constante, es un ambiente en el que la luna en Escorpio da lo mejor de sí mismo. Algunos conceptos clave para resumir serían el apego a la intensidad, dar en exceso y luego demandar, descontrol, más bien sensación interna de descontrol y tendencia de controlar hacia afuera, el resentimiento, el dolor y también potenciales heridas de traición y abandono. ¿Cuáles serían las recomendaciones para expresar la luna en Escorpio desde un nivel más alto de conciencia? En primer lugar, descubrir cómo amarse y nutrirse a sí mismos, porque esto les permitirá soltar el apego de ser nutridos o amados por los demás. Y ya no pondrán tanto énfasis en recibir el amor del otro o hacer cosas para que el otro les acepte o les valide. También otra clave sería aprender a liberar el enojo y el resentimiento contenido en la infancia, entendiendo que este resentimiento puede ser la causa de su afán excesivo de control. También responsabilizarse de su intensidad emocional y su necesidad de drama y dejar de culpar a los demás o esperar que los demás hagan lo que la luna en Escorpio quiere o que les den lo que quieren. Abrazar sus emociones sombra para integrarlas y dejar de proyectarlas en sus parejas o en los vínculos. Y finalmente, tomar conciencia de sus motivaciones reales cuando dan algo, cuando aportan. Porque como os decía, muchas veces lo dan todo de sí mismos, pero en el fondo o detrás de esa entrega total hay un deseo de controlar al otro o de hacer que el otro dependa de ellos. ¿Cuáles serían los dones, las capacidades y los talentos de una luna en Escorpio? Pues justamente su capacidad infinita de entrega, de amor y de empatía. Son personas que cuando se sienten movidas por una causa o una persona pueden llegar a darlo todo, porque tienen esta característica plutoniana de todo o nada. Y cuando aman, aman intensamente, dan todo y entregan todo de sí mismos. Por otro lado, son capaces de sostener emociones muy intensas y profundas, siendo grandes acompañantes para las personas que están viviendo momentos difíciles o situaciones de crisis en sus vidas. También son radares humanos, expertos en leer intuitivamente a los demás y saber lo que les pasa, y pueden ver tanto la luz como la sombra más oscura del otro. Tienen una profundidad impresionante y son capaces de ver mucho más allá de las apariencias, son detectives innatos y son capaces de descubrir las motivaciones y los deseos ocultos de los demás, todo lo que está por debajo de la superficie o de las apariencias.
Son excelentes terapeutas y agentes de cambio y transformación para otros y finalmente saben satisfacer las necesidades de los demás porque las perciben intuitivamente. Esta es una característica de todas las lunas en signos de agua. Bueno, espero que este breve resumen te haya servido para conocer un poco más sobre la luna en Escorpio. Obviamente no es una presentación exhaustiva, pero creo que es un buen punto de partida para que te conozcas mejor.